días, jóvenes. Qué gusto tenerlos nuevamente en mi casa. Vamos a empezar la semana número 2 de química y en esta oportunidad pues los tengo en otro lugar de mi casa. Así que empecemos la clase. Bienvenidos y vamos a trabajar. Muy bien. Vamos a ver entonces la estructura atómica y la tabla periódica. Así se llama nuestra semana. Empecemos entonces con nuestro índice. ¿Qué es lo que tenemos en el índice? Tenemos, vamos a ver, átomos y partículas subatómicas, configuración electrónica, diagrama de orbitales, números cuánticos, tabla periódica de los elementos, grupos y familias. Empecemos entonces con el átomo y partículas subatómicas. Un átomo sabemos que es la parte más pequeña de la materia y dentro de este átomo existen partículas subatómicas. Estas partículas subatómicas son el protón, el electrón y el neutrón. En el caso de un átomo, cuando nosotros lo vemos, generalmente lo representan así como lo tenemos en la izquierda. Pero cuando nosotros lo vemos de forma estática, pues un átomo no permanece de forma estática, siempre está en movimiento, encontramos un núcleo y en el núcleo están los protones y los neutrones. Fuera, en la periferia, están los electrones. Los protones son positivos, los electrones son negativos y los neutrones simplemente no tienen carga. Así es como los encontramos. Pero dentro del núcleo vamos a encontrar tanto a los protones y a los neutrones y fuera del núcleo los electrones. Los electrones son muy pequeñitos y podemos decir entonces que su masa es despreciable. Mientras que la mayor cantidad no, podemos decir que toda la masa está concentrada en el núcleo del átomo. ¿Cómo los vamos a representar? Tenemos aquí ya dos ejemplos. A la izquierda tenemos la forma de representar un átomo de un elemento donde nuestro átomo, el símbolo está expresado por una X. Nuestra A es el número másico, es decir, la masa atómica que tiene nuestro átomo. Y Z es el número atómico. Recordémonos que el número atómico nos va a decir cuántos protones y electrones tiene nuestro átomo. Y del lado derecho ya tenemos el ejemplo con el símbolo del sodio, Na. Acuérdense que deben de saberse cuáles son sus símbolos. Arriba tenemos la masa que es de 23 y abajo el número atómico de 11. Con esta información nosotros podemos decir que el sodio tiene 11 electrones, 11 protones y la resta de 23 menos 11, que serían ¿cuánto? ¿Cuánto? 12. 12 neutrones. Así es como tenemos la información acerca del sodio. De aquí entonces nosotros vamos ya a nuestro primer ejemplo. Nuestro primer ejemplo nos dice, indique el número de protones, electrones y neutrones para un átomo de litio. Tenemos aquí nuestro litio, en donde ya tenemos el 3 en la parte de abajito, el 7 en la parte de arriba. Recordémonos que el 3 es el que representa el número atómico y cuántos protones y electrones tiene el litio. Entonces, con esta información que tiene nuestro símbolo, podemos decir que tiene 3 protones, 3 electrones y 7 menos 3, 4. 4 neutrones. En el siguiente ejemplo, que es el cromo tiene el número atómico 24 y 52 de masa. Entonces tenemos 24 protones, 24 electrones y 52 menos 24, 28 neutrones. Así es como nosotros obtenemos nuestros datos acerca de los átomos. ¿Qué pasa si nuestro átomo es un isótopo? Bueno, definamos entonces qué es un isótopo. Un isótopo, pues, es un átomo normal. Va a tener el mismo número atómico, pero diferente masa. Es decir, si tiene el mismo número atómico, va a tener la misma cantidad de protones, la misma cantidad de electrones. Pero lo que va a cambiar es la cantidad de neutrones. Generalmente van a aumentar. En algunos casos, solamente en el hidrógeno, los isótopos tienen nombre propio. Y entonces aquí los tenemos a la izquierda. Si ustedes se dan cuenta, el primero se llama hidrógeno, el otro se llama deuterio y el otro se llama tritio. En el caso del hidrógeno, tenemos solamente
que recordémonos que el hidrógeno es el átomo más pequeño de la tabla periódica y de todo lo que nosotros conocemos, que tiene el número 1, por lo tanto tiene un electrón y un protón, y no tiene neutrones. Mientras que el deuterio tiene de masa 2. Número atómico 1, un electrón, un protón. Y 2 menos 1, 1, lo que nos da un neutrón. Y en el tritio, que tiene también número atómico 1, pero masa 3, un electrón, un protón, 3 menos 1, 2 neutrones. Esa es la diferencia entre un átomo normal y un isótopo. En el caso del isótopo más conocido es el carbono 14, y lo tengo aquí en la siguiente imagen. Aquí tengo los isótopos de carbono. Tenemos 3 isótopos de carbono: el carbono 12, el 13 y el 14. ¿Qué es lo que va a estar cambiando? Pues la cantidad de nuestros neutrones. Siguen teniendo los 6 protones, 6 neutrones, pero lo que va a ir cambiando es la cantidad de neutrones. En el caso de carbono 12, tenemos 6 protones, 6 electrones y 6 neutrones. Mientras que en el 13, 6 electrones, 6 protones y 7 neutrones. Pero yo ya les estoy dando el ejemplo que tenemos posterior. Así que vámonos al ejemplo. En el ejemplo siguiente, pues clasificamos y determinamos el número de protones, electrones y neutrones en cada uno de los siguientes isótopos. Entonces tenemos los isótopos de carbono, que son 3, que era lo que ya habíamos visto. Y en el caso del carbono 12, tengo acá 6 protones, 6 electrones y 6 neutrones. En el carbono 13, tengo 6 protones, 6 electrones y 7 neutrones. Y en el 14, 6 protones, 6 electrones y 8 neutrones. En el isótopo del helio, pues lógicamente les acabo de explicar que solamente en el hidrógeno tenemos nombres propios, mientras que en los otros simplemente se llaman isótopos y el elemento. En el caso del helio, pues el helio tiene el número atómico 2, lo que no me dice que tiene entonces 2 protones, 2 electrones y de masa tenemos 3, 3 menos 2, un neutrón. Y en el isótopo 4 del helio, 2 protones, 2 electrones y 2 neutrones, simplemente con la resta. Recuérdense, jóvenes, que ustedes deben leer su teoría. No se queden solamente con la información que viene en la clase, porque es necesario que estén actualizados acerca de lo que se les da en el libro.